tardes para todos. El día de hoy, con el Grupo de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Contables ICO, el Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, hemos preparado este conversatorio y le damos la bienvenida sobre el tema contabilidad entre la economía financiera y la economía financiera. El conversatorio como tal se ha titulado Contabilidad, Economía y Fútbol. Se enmarca en la conmemoración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas y los 15 años de nuestro grupo de investigación GICO. Saludamos a nuestros ponentes, invitados, el profesor Ramón Javier Mesa Callejas, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, economista de la Universidad de Medellín, especialista en política económica de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, magíster en Economía de la Universidad de Chile y doctorado en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia. Se ha desempeñado como profesor de diversas universidades, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y actualmente es vicerrector administrativo de nuestra universidad. Ha escrito algunos textos como La economía del fútbol, irracionalidad versus emotividad, La economía del fútbol, teoría y realidad, y Economía, gestión y fútbol, de la pasión a la sostenibilidad financiera. Ha sido participante del seminario El fútbol pasa al tablero, una mirada académica al deporte de masas. Bienvenido, profesor. También contamos con la presencia del profesor William García Ramírez, quien es contador público de la Universidad Libre de Colombia, especialista en gestión tributaria y aduanera de la misma universidad, magíster en Derecho, programa Tributación de la Universidad Externa de Colombia, experto en Fiscalía Internacional de la Universidad Santiago de Compostela en España, diplomado en Docencia Universitaria y en Normas Internacionales de Información Financiera NIF. Se ha desempeñado como asesor tributario y contable en diferentes sectores de la economía nacional. Síndico gerente de la Universidad Libre Seccional Pereira, también ha sido miembro del consejo directivo de esta universidad en varios periodos, revisor fiscal en diversas empresas y docente universitario en programas de pregrado, especialización y maestría. En el fútbol ha tenido algunas participaciones como contador del Deportivo Pereira, asesor tributario y financiero de jugadores profesionales, entre ellos uno de la Selección Colombia. En su lista de clientes ha contado con directores técnicos de equipos profesionales y jugadores extranjeros que han visitado nuestro país. Es socio y asesor de la empresa Game Sport Grass Limitada, dedicada a la representación de jugadores y promoción de los mismos, cuyo mercado principal es el fútbol mexicano. Bienvenido. Vamos entonces a iniciar este conversatorio, como les dijimos, titulado Contabilidad, Economía y Fútbol, no sin antes darle la bienvenida a todos ustedes, los asistentes. La dinámica del conversatorio será que para cada uno de los ponentes daremos un espacio de 25 minutos para que haga su exposición y posteriormente daremos también otro momento para que se realicen preguntas a estos dos ponentes. Entonces le vamos a dar la palabra al profesor Ramón Javier para que inicie con su presentación y posteriormente llamaremos al profesor William. Entonces en este momento puede pasar a incorporarse al grupo. Muchas gracias y bienvenido, profesor Ramón Javier. Buenas tardes. Y no duden en aceptar esta invitación de poder compartir con ustedes algunos de los temas académicos que en su momento hemos venido trabajando al interior del grupo de macroeconomía aplicada. El trabajo que les voy a presentar hoy, pues yo soy uno más del grupo que ustedes ven ahí, donde Carlitos es uno de los autores de un trabajo que venimos haciendo. Ahí reconocen a otros dos contadores muy importantes, el profesor Jair, que me acompaña en la vicerrectoría administrativa como jefe de la división financiera de la universidad, y Juan Alejandro, que es un contador muy reconocido también, un joven recién egresado, que se ha metido con nosotros a investigar estos temas sobre el fútbol.
Aprovecho la oportunidad para saludar a algunos profesores, Marlin, a Juan, a él de la dirección de logística, a John Vélez, el coordinador de un proyecto muy interesante que estamos acá en la universidad. Y bueno, este trabajo es un trabajo que hemos venido actualizando sobre el tema de la gestión de valores del fútbol, especialmente referido al tema de lo que hemos denominado la economía del fútbol, y lo hemos concentrado por ahora en un ejercicio meramente académico sobre la contabilidad del fútbol, especialmente en las 5 principales ligas de fútbol de Europa, que es donde tenemos información. Es un trabajo que fundamentalmente lo que busca es introducirnos en el mundo de la gestión en el tema del fútbol. Yo no voy a hablar mucho sobre el fútbol, sino que voy a hablar sobre el tema de los equipos de fútbol, que ahí van a encontrar una diferencia importante. Y lo hemos titulado Pasión versus Sostenibilidad Financiera. Como ustedes saben, y sobra decirlo, el fútbol es una de las actividades, digamos, es una de las principales, por no decir es el deporte más popular del planeta. Y alrededor de este juego o de esta actividad deportiva hay un sinnúmero de actividades de naturaleza económica, incluso política, jurídica y social que se mueven alrededor de esta práctica deportiva. Lo que pretendo hacer acá es orientar la discusión sobre 3 puntos importantes. Uno, un poco mirar la importancia del fútbol como actividad económica, es decir, centrarnos un poco en cómo se mira el fútbol desde la economía. Lo otro es un asunto que cada vez es más evidente, y es el tema de la irracionalidad que se maneja alrededor de este deporte, la emotividad, y obviamente alrededor del tema del negocio. Se van a dar cuenta a lo largo de la presentación cómo esto es un deporte donde los más favorecidos, donde los mayores ganadores del fútbol precisamente no son los equipos de fútbol, sino toda esa cadena de valor que hay alrededor del fútbol. Y lo último, tratar de responder una pregunta: si el fútbol como negocio tiene futuro, si es una empresa con futuro. En ese sentido, entonces, simplemente voy a reseñar 2 cosas importantes. O sea, a nivel económico, bien sea a nivel macro o a nivel micro, vemos conectado de una manera muy marcada la relación entre el fútbol y economía. Es evidente que a nivel macro, por ejemplo, el fútbol hoy tiene un peso que se vuelve representativo, por ejemplo, en el PIB de los países, en el Producto Interno Bruto de los países. Y a nivel micro también tiene unas conexiones muy fuertes que involucran no solamente el tema de la empresa, sino también de las actividades conexas que se desprenden alrededor de este deporte. Y lo otro, que es fundamental, es el asunto asociado con los grandes eventos que se derivan de eso. Por ejemplo, recientemente el Mundial de Fútbol, pero en general, alrededor de los eventos que tienen que ver con fútbol, hay una marcada influencia sobre actividades de producción, demanda, empleo, ingresos no solamente empresariales, sino para el gobierno, etc. Miren, por ejemplo, este cuadro, pues, aunque esta presentación la voy a dejar, pero es importante que ustedes miren, por ejemplo, efectos monetarios directos que recaen en los clubes, en las ligas deportivas, en los sectores que se conectan con el fútbol, por ejemplo, el caso de la publicidad, el caso de la manufactura que hay alrededor del negocio de la producción de implementos deportivos asociados al fútbol, de los sponsors, es decir, de todo lo que se genera como actividades directas. Imagínense un gran encuentro deportivo, un partido de fútbol donde no solamente todo el mundo está alrededor del partido, y sobre eso hay una gran cantidad de efectos monetarios directos, como también hay efectos monetarios indirectos, y es como las externalidades o los eslabones que se van generando alrededor de eso. Por ejemplo, cuando uno se sienta en un negocio, pide una cerveza y se ve un partido de fútbol, ahí hay una actividad, una externalidad
positiva que favorece al dueño de ese espectáculo. Yo estoy sentado en la esquina, en la esquina hay un negocio, ese negocio tiene un televisor, hay un partido, ese partido de fútbol atrae demanda y alrededor de ese partido hay un consumo de cerveza, un consumo de comida y un poco de cadenas que se van desprendiendo de ello. Y hay otros impactos que obviamente se introducen, digamos, dentro de la actividad económica, caso por ejemplo del empleo, caso de la tributación, caso del financiamiento que se deriva alrededor de este espectáculo. O sea que se puede conectar, se pueden mostrar y validar empíricamente muchos asuntos asociados a eso. Algunos datos de interés para que ustedes los tengan en cuenta. Por ejemplo, una consultora muy famosa en el mundo, Deloitte, estima que anualmente, esto es un deporte que mueve más de 500.000 millones de dólares. Incluso ese volumen de recursos supera a lo que mueven economías del tamaño de Suiza, Bélgica o Taiwán. El Fondo Monetario Internacional dice que cerca del 1% del Producto Mundial se deriva del fútbol. Miren el tamaño de lo que estamos hablando. Incluso, digamos, alrededor de un PIB de 770.000 millones de dólares que puede manejar el fútbol, eso lo pone como la 12ª economía más importante del mundo, similar a la economía de los Países Bajos. Y miren este dato que es importantísimo. O sea, la FIFA es la dueña del fútbol en el mundo. El monopolio más puro del planeta se llama la FIFA, porque la FIFA maneja todo el negocio del fútbol. Miren, representa la 5ª mayor población del planeta con 330 millones de jugadores en los 203 millones de equipos afiliados de manera directa o indirecta a este monopolio gigante que es la FIFA. Incluso la FIFA tiene más poder que los mismos gobiernos a nivel local. O sea, mejor dicho, la FIFA está por encima de cualquier legislación que determine en este país que intervenga el fútbol. Cuando un gobierno habla de intervenir el fútbol, ahí mismo la FIFA le dice: usted interviene el fútbol y desafilió esa federación, y eso por supuesto produce un escándalo. En Colombia, por ejemplo, algunos estudios hablan de que ya el fútbol pesa cerca del 0.11% del PIB nacional. Ya Colombia es un país que viene exportando jugadores, incluso en algunos portales lo ponen como dentro de las 10 economías o 10 ligas que ya están exportando jugadores importantes. Y obviamente hoy se está dando pues una dinámica interesante con esto de las transmisiones de televisión, etc. Aunque, como se los voy a mostrar más adelante, pues todavía es un negocio que tiene mucho campo de acción, porque todavía en Colombia hay muchas posibilidades de desarrollo en este negocio. Miren, por ejemplo, los países que tienen, digamos, las ligas, los países que exportan la mayor cantidad de jugadores: Brasil, Francia, Argentina, Serbia, países pues que tienen tradición en el mundo de exportación de jugadores. Miren algunos datos, unos pequeños datos sobre lo que generó el último mundial de fútbol, el caso de Rusia. Miren que contribuyó con cerca del 1% de su Producto Interno Bruto. Miren la cantidad de personas que movió alrededor de boletos vendidos, de visitantes, y miren que resultó siendo el mundial más caro de la historia, cerca de 14.200 millones de dólares invertidos, mucho más caro que lo que costó Brasil. Y se crearon 220.000 puestos de trabajo. Pero como el impacto del fútbol no se mide solamente en los días del mundial, fíjense cómo contribuyó en cerca del 0.4% en el periodo en que se estuvo haciendo o se estuvo preparando este evento. En general, si uno mira, se da cuenta que alrededor de este deporte pululan un poco de actividades donde se mezclan apostadores, patrocinadores, transmisiones en los medios de comunicaciones, empleos los que ustedes quieran, porque se generan empleos directos e indirectos, venta de pasajes, televisores. Por ejemplo, en este caso, los televisores. Esto es un indicador que se dispara en todos los países. O sea, hay una cosa como curiosa y cíclica. Cada que hay un mundial de fútbol, en casi todos los países del mundo la venta de televisores en la previa al mundial se dispara. Esa es una cosa, digamos, que ya se ha verificado por todo. Balones, camisetas, banderas, etc. Incluso cuando uno se sienta en un restaurante a tomarse una cerveza, a ver un partido, todo eso mueve. Ahora, digamos que la lógica económica del fútbol
se mueve a través de una cosa que es bastante interesante: irracionalidad, emotividad y negocio. Miren, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos visto, claro, uno dice, no, esto es una actividad maravillosa para todo el mundo, pero curiosamente, y eso se los voy a mostrar, digamos, la realidad que hoy tienen la mayoría de equipos de fútbol en el mundo demuestran que esto es un negocio atípico, sobre todo porque parece ser que los mayores beneficiados del fútbol no son propiamente los equipos de fútbol, sino todos aquellos actores, imagínense en la gráfica anterior que les mostré, que participan en esa cadena, y se van a dar cuenta de eso. Miren, por ejemplo, en el último ranking de Deloitte aparecen los 20 principales equipos del mundo, los equipos más importantes del planeta, de acuerdo a los ingresos generados, digamos, en el último año, o sea, digamos, en la temporada, en 2018-2017. Aquí está el puesto, el ranking del 2017 y el puesto del 2018. Se van a dar cuenta más adelante que estos equipos obviamente tienen unas premisas fundamentales, y por supuesto que en el fútbol prima la lógica de o ganar dinero o ganar trofeos, pero las dos cosas parece que no guardan una correlación directa, porque uno decía, pero los países que ganan, digamos, o los equipos que ganan trofeos, pues son los que ganan más dinero. Aparentemente sí, pero cuando veamos algunos indicadores financieros se van a dar cuenta que el asunto es un poco complejo. ¿Cómo se financian las grandes ligas en el mundo? ¿Cómo se financian los grandes equipos? Por ejemplo, aquí estos son los 6 primeros del ranking. Miren, por ejemplo, por derechos de televisión en promedio reciben el 33%. La televisión es digamos, un canal fundamental hoy en día en el tema de la financiamiento. Por publicidad, mercadeo y patrocinios el 50%, y fíjense que por entradas es lo más bajo. O sea, la fuente más baja de financiación son las entradas, digamos, a la vez de los partidos. Hoy el fútbol es un negocio de televisión y todo el merchandising que se genera a partir de ahí. Las cifras muestran lo que le pasa pues a estos 6 grandes equipos del planeta. Derivado de lo anterior, fíjense en lo que reciben por derechos de televisión. Aquí hemos tomado las 5 principales ligas de fútbol de Europa, que seguramente son las ligas más importantes del planeta, la Liga Premier. Miren una curiosidad, los 20 primeros, digamos, la liga que tiene 20 equipos en primera división, tiene ingresos por televisión superiores, y solamente en la Liga Española lo supera el Real Madrid y el Barcelona. En Italia, el Juventus. En la Bundesliga alemana, pues fíjense que representaría, fíjense, el Bayern de Múnich, que es un equipo tan importante, no está dentro del listado de los 20 equipos que más ingresos por televisión reciben. Y lo mismo pasa en la liga, digamos, francesa, donde el Paris Saint-Germain tiene, digamos, recibe 53 millones digamos, de euros por transmisión. ¿Por qué es importante eso? Porque eso marca la tendencia donde están centrados hoy los patrocinadores. Miren Inglaterra, el 80% del patrocinio proviene del exterior y el 20% es patrocinador local. Miren la diferencia con la liga, el caso de la Liga Española, el 40% tiene preponderancia del patrocinador extranjero, el 35% es nacional y otros son patrocinios que no tienen procedencia. Francia lo mismo, Italia parecido, y miren Alemania. Esto obviamente refleja, por eso es que los equipos de la Premier League son los equipos más poderosos del planeta, porque por lo menos en derechos de son los equipos que más se ven en el mundo. Es una liga bastante representativa y eso tiene un impacto obviamente en quién es el que está. Si ustedes ven las camisetas de los equipos de la Liga Premier, son multinacionales muy poderosas que hay de autos, de seguros, etc. Miren, por ejemplo, la diferencia, y esto es importante con el caso de los clubes de fútbol de Argentina. Hay una comparación de Argentina, equipos de Europa y equipos de Brasil. Y miren una particular, por ejemplo, en América Latina, en el caso de la Liga Argentina, casi el 50% en el modelo de financiamiento lo dan las cuotas sociales o simplemente las entradas. En Argentina, por ejemplo, los equipos de fútbol se financian con los socios. O sea, en Argentina es muy común que cualquier persona compre, digamos, se haga propietario de un equipo de fútbol. Pues bien, eso demuestra que allá, a diferencia de Europa, fíjense que en Europa les mostraba la participación del financiamiento,
Lo mismo que en Brasil tiene una particularidad, los equipos representan una pasión muy importante, pero a nivel de personas, las familias. Entonces, ustedes se dan cuenta, normalmente cada 2 años hay elecciones, por ejemplo, cuando eligen el presidente de Boca Juniors, eso es, digamos, más importante que elegir el presidente, digamos, el alcalde de Buenos Aires o el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las elecciones para elegir el presidente de River Plate o de San Lorenzo, esos equipos, es mucho más importante que lo que es la elección de un alcalde en cualquiera de esas ciudades. Y eso obviamente se ha reflejado en el tema de cómo se financia. Miren aquí la comparación en publicidad, en derechos de televisión, cuando uno coge, por ejemplo, los clubes de Brasil. Por ejemplo, el club más popular de Brasil es el Flamengo, le sigue al Corinthians. Miren cómo cambian también los mecanismos de financiación, donde se le da más peso a las entradas. Obviamente los derechos de televisión son también muy importantes en la Liga de Brasil. Y si uno compara entre Europa, Brasil y Argentina, se da cuenta que todavía nosotros en el continente tenemos unos clubes que no guardan la misma proporción o el tamaño de los clubes más grandes de Europa. Fíjense que aquí está el ranking, miren como los clubes de Argentina, miren por ejemplo el caso de Boca Juniors, que tiene ingresos de 30 millones de euros al año, cuando vimos que el Real Madrid tenía ingresos casi que superaban los 600 millones de euros al año. Miren por ejemplo acá un asunto que resulta muy importante desde el punto de vista de la formación de ustedes. Estos datos fueron tomados del estudio de un economista muy prestigioso, que es de León, que trabaja, que publica cada año un informe sobre la situación económica del fútbol español y europeo. Y miren una particularidad, si ustedes ven en las 5 ligas el peso promedio que tienen, el endeudamiento y el índice de propiedad. O sea que fíjense que en esas 5 ligas, que son las más importantes del mundo, se evidencia una baja solvencia patrimonial. ¿Por qué? Porque tiene un endeudamiento enorme y al mismo tiempo una baja razón corriente y un reducido índice de propiedad. O sea, cuando uno toma el patrimonio sobre los activos. Fíjense lo curioso que resulta eso. Son equipos que tienen ingresos muy altos, pero miren lo que representa el índice de endeudamiento y la razón, digamos, corriente es muy bajita. O sea, que son equipos que curiosamente no cuentan con una caja suficiente. Y la razón es relativamente simple, porque gran parte del presupuesto de esos equipos se va en ¿qué? En futbolistas. El 80% de la caja de estos equipos se va en el pago de los jugadores de fútbol. Por eso son equipos que permanentemente tienen endeudamiento muy alto. Miren, por ejemplo, el caso de la Liga Española, el índice de endeudamiento y la razón corriente. Por un peso, digamos, de 100 pesos apenas disponen de 0.65. Eso demuestra, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que esto genera, digamos, un desbalance, una desproporción en el manejo financiero de estos equipos. Lo pasa con la Liga Premier, los indicadores son muy parecidos en cada uno de los equipos cuando uno mira el activo corriente, el activo total, el pasivo. Miren por ejemplo acá, y es que esa descomposición se refleja en el hecho de que acumulan muchas deudas para pagar los salarios y adicionalmente, obviamente concentran unos pasivos muy altos que hace que a la larga la principal fuente de sostenimiento de estos equipos sea la necesidad de tener que vender jugadores, porque con la venta de jugadores pueden sopesar un poco ese elevado pasivo que tienen. Fíjense en otro detalle, de cada 100 euros de ingresos, 60 se dedican a gastos de personal. Fíjense por ejemplo que solamente la Liga Española en los datos del 2015-2016 fue la única que tuvo un superávit dentro de su funcionamiento. Entonces a la larga esto termina siendo, como tienen bajo nivel de patrimonio, los equipos son propiedad de terceros, no son propiedad realmente como puede pasar en la Liga Argentina, donde los equipos son, digamos, de las comunidades. Mire por ejemplo acá la composición de los egresos, el peso que tienen los gastos, el pago de personal, el salario de los futbolistas y al mismo tiempo la amortización de los futbolistas, porque los futbolistas también se van amortizando, también van perdiendo valor en la medida en que van pasando los años. Otra cosa importante, cuando uno mira estos resultados, termina por concluir que hay un tremendo desbalance, sobre todo porque en el fútbol se ha generado en los últimos años una inflación que los economistas llaman una inflación brutal, en la medida en que los fichajes de los jugadores, el pago de los salarios, el pago de tener buenos entrenadores, todo eso hace que la estructura financiera de estos equipos no sea capaz de poder sostener esto, a pesar de
que las fuentes de financiamiento cada vez son mucho más notables. Miren, por ejemplo, aquí el resultado operacional, excepto la Liga Española, obviamente todos dan pérdida. Incluso ahí les trajimos datos 2015-2016, pero este ejercicio lo hemos venido haciendo desde que este señor comenzó a publicar los informes en el 2008, y en todos los años hay resultados negativos de la operación de esto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el desequilibrio financiero? ¿Qué es lo que más prima, ganar dinero o ganar trofeo? Entonces miren la lógica, es una lógica medio extraña. Los clubes procuran maximizar su resultado deportivo, por eso tienen que, o sea, como quieren obtener triunfos, entonces invierten grandes unidades contratando buenos jugadores. Pero eso genera un círculo financiero perverso. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, el que gana es uno solo, no todos pueden ser campeones. Entonces eso genera un desborde en sus presupuestos, con esa idea que tienen de que vamos a contratar a los mejores porque queremos ser campeones, y en la mayoría de los gastos, ese gasto en el cual incurren no alcanza a compensarse con los ingresos que reciben. Y lo otro, que se deduce una lógica que es manejada con criterios de irracionalidad y emotividad. ¿Por qué? Porque los que invierten en el fútbol son hinchas. Los grandes inversiones del fútbol tienen un problema, que son hinchas. Y eso está cargado de mucha emotividad y al mismo tiempo de mucha irracionalidad. Miren, por ejemplo, costo de todo eso: elevado endeudamiento, pérdidas financieras, incumplimiento de los pagos. Los clubes no se gestionan para obtener valor para accionistas, sino por otros motivos. ¿Cuáles motivos? El reconocimiento, el amor por una camiseta o simplemente el clamor popular. Eso que se ve en Europa lo vemos todos los días en el fútbol colombiano. O sea, eso pasa exactamente lo mismo en un tamaño menor. Por eso es que en el caso del fútbol colombiano, muchos de los equipos tienen problemas financieros bastante grandes, precisamente porque juega mucho esa irracionalidad. Miren los Real Madrid, miren el caso de Barcelona: nivel de endeudamiento 87%, razón corriente 0.30. O sea que con esto ustedes creen que esto es un negocio rentable para el Barcelona, y el Barcelona es uno de los equipos más populares del mundo, de mayor cantidad de hinchas. Pero miren, con este índice de endeudamiento al 2018, el jugador más importante es Messi. La curva de Messi ya pasa de los 30 años y va a llegar un momento en que el hombre ya no va a poder rendir como rinde. Por eso volvió Neymar al Barcelona, porque necesitan un activo que les multiplique el negocio en la medida en que le pueda hacer rentable. Ya hemos dado cuenta que la Liga Española es la única que medio genera rentabilidad, pero estos indicadores confirman que es un negocio con una estructura financiera bastante riesgosa. ¿Quién salva al fútbol de esta crisis? Estos personajes. Todos estos personajes son los que han sacado al fútbol de la crisis. Este señor es dueño de Juventus, de su capital, pone su capital, de sus negocios, de sus empresas. Florentino Pérez en el Real, Carlos Slim, dueño de Oviedo. Este es uno de los equipos más grandes del mundo. Este es el dueño de Telefónica, de Corona. Este es un mexicano que tiene unas inversiones enormes por todo el planeta. Este magnate ruso, que es el dueño del Mónaco. Este es un príncipe de Qatar, que es el dueño del Paris Saint-Germain. Este señor es el dueño magnate ruso, el dueño del Chelsea. Miren acá, este es un tipo que es el dueño, un príncipe, creo que es de Arabia, que es dueño del Manchester City. Este señor de todos estos personajes son los que le han dado, estos son los mecenas, los que han sacado al fútbol mundial de la crisis. Mire, por ejemplo, este señor compró el Valencia. Este es creo que es de Malasia. Y este señor, estos señores son los que han permitido. En Colombia también hay mecenas. Lo que pasa es que los mecenas de Colombia ya sabemos cuál es el perfil de los que han sido los mecenas de Colombia. Aquí en Colombia hay un club que tiene las características de ser un club verdadero, como es el Deportivo Cali. Los demás clubes tienen unas historias, digamos, a nivel financiero un poco dudosas. Y en el mundo, pues estos son más reputados, ¿cierto? No sabemos cómo consiguieron sus recursos, pero estos señores son los que han permitido que la crisis del fútbol no se haya ido a todo. Entonces, miren, ¿quién gana en el fútbol? Miren esta cadena: jugadores, la FIFA, los clubes, los patrocinadores, la televisión, etc. Si uno mira los datos, fíjense, por ejemplo,
En el caso de los ganadores, en el tema de las 5 grandes ligas del mundo, miren el amarillo, eso corresponde ¿a qué? A la televisión. La televisión es uno de los grandes ganadores del fútbol. Miren, por ejemplo, el caso de un trabajo que hicieron desde la Liga Argentina, y miren, por ejemplo, que la mayor parte del dinero que mueve el fútbol no pasa por los clubes, ni tampoco por los jugadores, sino también por los sectores conexos. Fíjense en el peso que reciben los sectores conexos frente a lo que reciben los clubes de fútbol, por ejemplo. Miren lo que reciben los clubes de fútbol y miren lo que reciben los otros. Eso demuestra que es un negocio muy bueno, pero no para los jugadores. Miren, por ejemplo, el caso, los clubes de fútbol reciben el 21% de la torta del fútbol argentino, datos del 2018, mientras que el 78.8% lo reciben los sectores como todo lo que es publicidad, radio, televisión, etcétera. Miren acá, por ejemplo, ya les mostré la distribución de los derechos de por ejemplo, en la Liga Española, y esto demuestra que es un deporte, digamos, como negocio bastante inequitativo, porque todos estos equipos difícilmente algún día podrán aspirar a ser campeones. O sea, por eso es que cada año quien gana la Liga o la gana el Real Madrid o la gana el Barcelona. Claro, son los que más invierten. Miren, por ejemplo, aquí para terminar, es el fútbol una empresa con futuro. Entonces uno dice, mire, el fútbol es una máquina de intereses. Todos estos buscan maximizar utilidades del deporte más popular. Miren la pirámide del fútbol. Lo que uno, digamos, como la pirámide ideal del fútbol. Los clubes deberían ser los mayores beneficiarios del negocio, después de las federaciones, y por último la FIFA. Pero cuando uno ve en la realidad, la pirámide es al revés. Quien más se beneficia del fútbol es la FIFA, son los dueños del negocio. Es una multinacional que no tiene competencia. Después siguen los parásitos del fútbol, que son las federaciones deportivas, y luego los clubes de fútbol, y bueno, aquí no paran los jugadores, que son los del espectáculo. Termino señalando, ¿cierto?, que esto es un asunto, digamos que lo que llamamos nosotros los economistas, esto es un mercado bastante imperfecto, con características monopólicas, que obviamente parte, como les decía, de la misma gestión que realizan desde los clubes, que no se ve mediado por una, digamos, realidad financiera coherente. Porque es un mercado, ya les expliqué lo de la FIFA, ¿cierto? Esto ya se los expliqué. Y una receta bastante simple que la FIFA ha venido implementando en el último tiempo precisamente para evitar esta descomposición o esta, digamos, descompensación de los equipos de fútbol. Es la idea de socializar los excedentes derivados de los derechos de televisión y las utilidades, que es una de las discusiones que se están dando en casi todos los países del mundo. Y es cómo hacer más equitativos la torta de la distribución de las ganancias que hay alrededor del fútbol. Ya, por ejemplo, en Europa se ha puesto en práctica eso. Y alrededor de eso se ha venido dando lo que ustedes han escuchado como el famoso fair play financiero. Y es que los equipos ya tienen topes de inversión, precisamente para evitar esta descomposición financiera que se observa en los datos. Hay un asunto que es relevante. Los clubes de fútbol deben financiarse como cualquier otro negocio, teniendo en cuenta, y ustedes lo saben muy bien, la capacidad para generar flujos de caja, etc. Y sobre todo para cumplir con las obligaciones. Es muy común, sobre todo en Sudamérica, la gran cantidad de problemas que hay porque los clubes no le pagan a los jugadores. Normalmente los jugadores, para poder seguir un equipo de fútbol, tienen que sacrificar una parte de su contrato porque los equipos obviamente no están capaces de pagar. Y lo otro, y con esto termino, es que para calcular el valor económico de un club, y esto ya cada vez está más demostrado, hay unos criterios que son fundamentales. El asunto de la población, de la asistencia a los estadios, la calidad de las plantillas, los resultados deportivos, los ingresos, y sobre esta base es que se tienen que, o se han venido, porque ya hay evidencia de clubes que resultan exitosos. En general, ¿cierto?, como lo señalaba ahí, cada vez más se hace fundamental una palabrita que pesa mucho, y es que es necesario profesionalizar la gestión económica de los clubes de fútbol. Si pasa en Europa, con estos datos que les presentamos, pues mucho menos obviamente pasa en estos países. O sea, si queremos proyectos deportivos y sociales que sean sostenibles en el tiempo y que involucren soñar con triunfos, obviamente se requieren instituciones que desde el punto financiero sean sanas, con bases sólidas en lo gerencial y con alta dosis de transparencia.
Estas son pues algunas de las ideas que les queríamos presentar, ¿cierto?, a nombre del grupo de investigación de macroeconomía aplicada, en donde ya venimos trabajando alrededor de estos temas de la economía del fútbol. Muchas gracias. Vamos a dar entonces la palabra al profesor William García, no sin antes decirle al profe Ramón Javier que tendremos que discutir eso del Deportivo Cali, porque yo soy hincha de la América, y por ahí está el profe Carlos Bolívar, que es hincha del Nacional, entonces hay que revisar bien el asunto. Buenas tardes. Sabe, primero agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ciencias Económicas, por la generosa invitación que me hacen para compartir este espacio con ustedes. Mi formación básica es de contador público y en su mayoría los estudiantes que hay aquí pues son estudiantes de contaduría pública. Yo voy a tratar de hacer la exposición en temas de lo que está relacionado con nuestra profesión y lo voy a complementar con un poco de experiencia a partir de la oportunidad que tengo de estar ya dentro del negocio como tal. Tengo la oportunidad porque como en alguna época fui contador de un equipo profesional y porque asesoro a los jugadores o los técnicos en el momento que están haciendo las negociaciones. De hecho, trabajo con el fútbol aficionado, con cazatalentos, buscando precisamente los jugadores que tienen potencial para poder llevarlos a este complejo mercado. También voy a hacer un poco de recuento de cómo se está manejando en Colombia el tema del fútbol como negocio. Así las cosas, ustedes notaron digamos que la información macroeconómica que plantea el profesor no se aleja mucho de la situación en Colombia. La diferencia es que en el fútbol europeo sí se da un nivel de profesionalización fuerte. Allá hay unas estructuras administrativas muy fuertes, muy sólidas. Se invierte en eso, lo que no sucede en Colombia. En Colombia, como bien lo decía también el profesor, tuvimos unas épocas en donde los perfiles de los dueños eran muy cuestionados. Poco a poco se ha ido desligando esa situación. Incluso se ha ido haciendo avances a fin de que los clubes en Colombia tengan definidas unas personalidades jurídicas propias con la actividad económica. Porque hasta hace muy poco, en Colombia, el fútbol era orientado en los clubes por entidades sin ánimo de lucro, cuando estamos hablando de una actividad que claramente está moviendo un lucro. En Colombia solo se sostienen en este momento 5 que no son sociedades anónimas. El Club Deportivo Cali, que lo mencionaba el profesor, Cortuluá, es una corporación, la Asociación Deportivo Pasto, la Corporación Deportivo Pereira y la Equidad. Son los equipos que quedan, que sobreviven sobreviven en esa legislación de entidades sin ánimo de lucro. Cuando vamos a mirar el fútbol en términos de los clubes, yo le puedo complementar al profesor desde adentro el entendimiento que puedo yo tener, la conclusión a la que yo puedo llegar para que la estadística de la macroeconomía le aparezca con deuda. Le aparece con pasivo, porque es que, si bien lo dijo, esto es un negocio atípico, es tal el entramado, que desde el punto de vista para los que están metidos en el fútbol, puede aparecerle allí con unas pérdidas, pero realmente ellos no están perdiendo. Ellos no están perdiendo porque están vinculados dentro de la cadena de valor por otros aspectos, por otros lados. Me explico. Cuando se hacen las negociaciones de los jugadores, aparentemente alguien diría, bueno, en Europa se paga por
por James inicialmente 70 millones de euros. Y entonces, ¿cuánto sería en términos contables el tiempo de recuperación, en términos financieros, el tiempo de recuperación de esa inversión? Para semejante cantidad de dinero, cualquiera diría que eso requiere de varios años. Pero tengo paciencia que no. No. Esas son inversiones que se están recuperando en 4, 5, 6 meses. ¿Cómo? Producto de los otros eslabones que hay alrededor de eso, como la venta de camisetas, las publicidades y lo demás. Los clubes entendieron, sobre todo estos grandes que mencionaba el profesor, que si salían a hacer recorridos en el mundo, les iba mucho mejor en sus ingresos. Por eso usted ya encuentra que van a hacer en las pretemporadas, se van para otros países. Estados Unidos se llenó en este último mes de los grandes de fútbol. Y si usted va a mirar lo que sucede en los Estados Unidos, es que van a ganarse en el mercado. Están rompiendo un mercado que no es fácil, porque allá en los Estados Unidos también saben que este es un tema que es económico. Estados Unidos no ve el basquetbol o el béisbol, que son de sus deportes fuertes, como tan emocional como nosotros los vemos. Por ejemplo, les doy un dato curioso. ¿Cuántos tiempos hay en un partido de basquetbol? ¿Cuántos? 4. 4 posibilidades de que la gente vaya a comer. ¿Es cierto? 4 posibilidades de que vaya a consumir. El fútbol tuvo muchas dificultades para penetrar a Estados Unidos y a fuerza de que ya se ha logrado entrar, porque Estados Unidos lo primero que le dijo a la FIFA es: ¿quieren entrar aquí? Necesitamos un partido de 4 tiempos. Pero no, el fútbol se juega en 2 tiempos, y es que no nos sirve. Económicamente no funciona. Bueno, poco a poco lo ha ido organizando. Ahora, me devuelvo nuevamente en el caso colombiano. Los equipos profesionales se alimentan de esa producción de jugadores en el tema aficionado. Y esos son un mercado que arranca con pelados básicamente desde los 12 años. La legislación de la FIFA dice que los jugadores empiezan a registrar a partir de los 12 años, y entonces es donde se empieza a hacer el control del seguimiento al pelado. Cuando un jugador está de esa edad, empieza uno a ubicarle desde el punto de vista económico cómo es el tema de sus derechos. Aquí entonces voy a tener que hacer un giro de esa parte financiera a la parte jurídica. Resulta que cuando el muchacho arranca, el 100% de los derechos económicos están en cabeza del papá, en cabeza de la mamá, porque son los representantes legales del pelado. Y eso empieza a ser un ciclo, una carrera tan compleja. Cómo se van distribuyendo esos porcentajes para poder que los pelados puedan en Colombia legislar el derecho económico que le tocaba al jugador y ponerle una línea. Porque llegaba el momento en que económicamente el jugador ya no recibía absolutamente nada. En Colombia, mínimo el jugador tiene que recibir el 8%. Mire, de un 100%, el 8% es del jugador. Y es tan compleja esa situación, y bien lo decía también ahora el profesor, que el jugador muchas veces tiene que sacrificar de su 8% para poder tener la oportunidad. Porque es que en el tema del fútbol hay que separar estos elementos que planteaba el profesor Eddie. Cuando estamos hablando de la emoción y cuando estamos hablando del negocio. Aquí suena cruel hablar de este tema, pero cuando uno está mirando jugadores, niños que quieren y su sueño es ser jugadores de fútbol, son un producto, no más, así de paro. Aclaro que yo soy un hombre muy humanista. Es más, yo tengo un hijo que quiere jugar fútbol y tiene 14 años. Pero yo padezco toda esta situación. De hecho, he terminado mucho más metido, ¿sí?, queriendo apoyar a mi hijo. Me tocó ir a especializarme en Derecho Deportivo, pero para poder entender eso, cómo lo manejaba. Me tocó ir a estudiar Psicología Deportiva para saber cómo lo acompañaba. Entonces, el tema no es tan simple. ¿Y qué sucede? En ese proceso, cuando llegan y los jugadores están potencialmente de mucha proyección, viene una situación.
Hace unos días me preguntaba un papá que tiene un hijo en la sub-20 de un equipo profesional y me decía: William, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que mi hijo debute? Yo soy 20. Y le dije: que le rente a alguien. Si su hijo no le renta a alguien, no va a debutar. Mire, mi hijo no va a debutar. Para que un jugador salga única y exclusivamente por el talento, tiene que ser una cosa excepcional. Y de esos, créeme que muchas veces es tanto el interés económico que yo he visto sacrificar jugadores excepcionales. ¿Por qué? Porque económicamente no hubo acuerdo y se diluye. Es más, en este mundo están, y sobre todo para el caso colombiano, lo que no sucede en Europa, en el itinerario que les voy a narrar ahora, hay una diferencia de 3 años hacia arriba en Europa. Si en Colombia un pelado que quiere jugar fútbol a los 15 años de edad no está siendo visto por un equipo de talla internacional, no va a jugar fútbol mundial. Si un pelado a los 16 o 17 años no está siendo ya seguido y monitoreado por un equipo de primera línea en Colombia, no va a jugar en la A. Si un pelado a los 18 años no está ya vinculado con un equipo de ascenso, va a jugar fútbol los fines de semana con los compañeros de la universidad. Es así. Miren, me parte el alma, porque es que a veces me toca explicar esto a los papás, pero esa es la realidad. Eso es lo que está en el mercado. Eso es lo que me toca ver todos los días. Y, ojo, el pelado viene con la emoción, el sueño de llegar a ser jugador de fútbol. Porque es que, por el tema, está la emocionalidad, pero por otro lado está ya no la irracionalidad, sino la racionalidad económica, ¿sí? Diciendo: es que esto tiene que ser rentable. Yo decía que en Europa tiene una diferencia de 3 años, y es que en Europa todavía se debuta a los 21 o 22 años. Colombia es muy complejo. Colombia hay excepciones. Iván René Valenciano debutó ya muy crecido, pero hay una anécdota con él. El papá le dijo al del Junior: haga una cosa, no me pague, pero ¿sí? Si él le hace 25 goles en el torneo, ¿sí?, me lo paga. Y cuadraron el precio. Ese año Iván René hizo 30 goles. Era un hombre ya de 22 o 23 años. Entonces, mire que son simplemente casos excepcionales, no es lo común, no es lo normal. Ahora viene un factor, y es: el niño o el pelado tiene la idea y la ilusión de jugar en el fútbol. Pero ¿qué pasa con los papás? Los papás están viendo la posibilidad de salir de pobres, y entonces están poniendo a los pelados a cargar una situación, un peso, una responsabilidad que no tendría por qué cargar el pelado. Y cuando usted va a entrevista, en estos días fue noticia un pelado de aquí de Antioquia. Hizo un gol, lo entrevistaron, el video se volvió viral, porque en la entrevista dijo: abuela, vamos a salir adelante. O sea, ya él está cargando la responsabilidad del futuro de su abuela. Es gravísimo. Hay unos problemas psicológicos y sociales muy complejos, muy complejos. Ustedes que están que son parte activa de la educación en Colombia, alguien algún día tendrá que sentarse a diseñar programas para educar padres que tienen hijos deportistas, porque requieren alta educación. Porque es más, cuando los pelados están jugando en la cancha, no tienen un técnico, tienen el técnico y los 11 papás corriendo por la línea y gritándole: suba, baje, pegue, corra. Volviendo al tema del negocio en los clubes, en el caso colombiano, aquí lo que hay que tener para analizarlo es cuál es el perfil del club. Resulta que a rajatabla no podemos decir que todos tienen el mismo objetivo como negocio. Resulta que hay unos clubes
que su negocio es su hinchada, porque tiene unas hinchadas poderosas, gigantes, y son un factor que pesa muchísimo en su estructura económica. Pero esa está ligada al resultado. El profesor decía ahora formas de valorar un equipo. Está la población, está la afición, está que la afición depende del resultado. Mira el caso que tengo cerquita a la mano del Deportivo Pereira. La economía alrededor del fútbol en Pereira. Hasta hace 2 meses que se terminó el torneo del primer semestre, porque quedó a 1 o 2 pasos del ascenso. Y eso reventó el estadio y volvió la dinámica, la economía alrededor de eso, impresionante. Porque, profe, el impacto que tiene el fútbol en la microeconomía es más poderoso, ¿no?, en términos, digamos, generales, que el macro. Porque el fútbol permite dar una dinámica económica a una población que no tiene otra forma de adquirir recursos, que están en el rebusque, y ahí lo da. Les decía que hay que mirar en los clubes cuál es el perfil. Y uno dice que en Colombia, por ejemplo, hay un club que no es rentable porque presenta pérdidas en sus ejercicios operacionales. Pues resulta que ese no es simplemente su negocio. Les voy a dar el caso concreto. Fortaleza Fútbol Club fue un equipo que Carlos Barato, el profesor Carlos Barato, sale del Santa Fe porque hay un cambio de directivos y entonces lo sacan al entrenador que estaba en las divisiones menores y él va y monta su escuelita. Recibe el apoyo de uno de los papás, que normalmente los profesores logran sacar las escuelitas adelante por el apoyo precisamente de los papás, pero ojo, porque la ilusión esa que te estoy diciendo ahora. Y entonces logró irse estructurando. Y para hacerle corto lo largo del cuento, un día le dijeron: ¿qué hacer para que usted pueda proyectarse mucho más con los jugadores que están preparando? Porque él es un académico en la preparación del fútbol, de los futbolistas. Y él dijo: necesito un equipo, que estoy jodido, yo produzco jugadores, los logro formar, los estructuro, pero no tengo dónde ponerlos a jugar. Y entonces vinieron quien lo apoyaba y le compró un equipo de la B que se fortalece. Y me decía una vez que lo barato, me decía: William, y fui tan de malas que el primer año quedé campeón y ascendí. Y le decía yo: profe, ¿por qué fui tan de malas? Yo: porque la embarré. No, qué encartada que nos pegamos. Nos pegamos en encartada porque es que mi negocio es la producción de jugadores. No ando ni buscando hinchada, ni buscando entrada, ni buscando... No estoy buscando eso. Y le voy a contar una cosa que lo tiene usted aquí cerquita en Medellín, y aquí casi nadie sabe. 6 de los jugadores que están en la cancha nacional son de Fortaleza. Esos son datos que no son de tan público conocimiento. Entonces mire la fábrica de producción que hay ahí. Ese es un equipo que, si usted va y lo mira en términos económicos, podría decir que en la operación del fútbol Fortaleza no tiene utilidades, pero sí tiene réditos. Y hay que mirar es cuando se hace la operación del jugador, los que se caen con el dinero, que perfectamente lo explicó también ahora el profesor, ¿sí? Los clubes solamente reciben el 21, el resto se juega por otros lados, incluyendo nosotros los que operamos en la representación de los jugadores. Entonces hay que determinar cuál es el perfil del equipo, y no todos tienen los mismos intereses. Hay algunos equipos en Colombia, para efecto de la propuesta que hace el profesor, que lo considero tremendamente pertinente, y es la profesionalización de la gestión. Colombia no lo tiene. Colombia es tremendamente folclórica para manejar las cuentas, la administración del fútbol. Es que no quiero ser peyorativo, no quiero ser maluco en el comentario, pero cuando uno va a ver algunos equipos que están siendo dirigidos aquí, ¿sí?, esas mismas personas no tienen una estructura formativa, académica, financiera, administrativa. ¿Tienen plata? ¿Tienen plata?
Y muchos creen que es que con la plata lo logran, y resulta que esto no es solamente porque usted come la plata. La diferencia de Europa es que tienen plata, pero tienen unos grandes equipos, son personas brillantes en el manejo de eso. Colombia no. En Colombia, los que son dueños de las plazas de mercado son dueños de equipos. Así es simple. Y ojo que, insisto, no quiero ser peyorativo, pero es para darle el nivel de folclorismo, de lo artesanal con el que se maneja. Ahora, ni se diga para ustedes lo que tiene que ver con la contabilidad, lo que sucede ahí. Gravísimo. Inicialmente me dijeron a mí en la invitación que iban a invitar los contadores de unos equipos profesionales de aquí, de la región. Y yo, bueno, me parece muy chévere. Luego me llamaron los días y me dijeron, profe, cancelaron. Y yo le dije, corazón, yo ya lo esperaba. Yo no van a venir a esto. No van a venir a esto porque es que en las preguntas del protocolo que me hicieron llegar aquí, ¿sí? Me preguntaban si la contabilidad podría ser un elemento de ayuda al manejo de la corrupción que se encuentra en el fútbol. Eso es claro, eso es evidente. Lo que pasa es que los colegas, ¿sí?, se están haciendo los de la vista corta, miran para otro lado. Yo le cuento mi anécdota por la cual salí yo del Deportivo Pereira. El presidente del Deportivo Pereira vendió unos jugadores para acá, para Nacional, Chará, Castillo y otros. Y entonces yo soy el contador y, venga, registra esta operación. No. Ojalá lo hagan, presidente. Nos vamos para la cárcel y no haga eso. Digo, usted haga lo que así es que lo manejamos aquí. Y dije, no, es que sí otro. Yo no tengo que esperar a que me echen, yo me voy. Efectivamente, el presidente del Deportivo Pereira de la época fue condenado como reo ausente porque se voló del país con esa situación. Yo no estaba tan equivocado cuando dije, conmigo no fue. Pero eso no es la práctica ni la política de ética y profesional, ¿sí?, de lo que está delante de eso. Ahora, un aspecto que no quiero dejar pasar por alto es los problemas de valoración desde el punto de vista contable que tienen estas empresas. ¿Cómo valorar a un jugador? Si hay como la propuesta de cómo valorar el equipo ahora y cómo se valora un jugador, es muy complejo. Muy complejo porque hay un proceso que cuando llega el club prácticamente ya llega maduro y los costos los están llevando en los clubes de fútbol de los jugadores todos al ejercicio. El profesor habló de la amortización de un jugador, pero llamémoslo por depreciación, porque pierde su valor. ¿Y qué pasa al principio cuando está sumando valor? ¿Qué pasa? Resulta que contablemente no lo están haciendo así. Todos los gastos, todas las erogaciones que se están haciendo, los están llevando dentro del periodo. Tienen que aparecer con la pérdida. Si cogieran y le aplicaran a cada uno de los jugadores lo que van invirtiendo en él, pues le van, ¿sí?, construyendo su valor. Y cuando se dé la venta, ¿sí?, pues entonces cruza. Ahora, alguien dirá, no, pero es que eso fue ¿qué? Una torpeza desde el punto de vista contable. No, tiene el efecto económico. Es que el señor no va a recibir todo, es decir, al club no va a entrar todo lo que se gastó en él, porque lo van a recibir por otros medios. Yo soy en absoluto convencido que si quieren desarrollarse en el fútbol, y voy a hacer más énfasis en la primera etapa, que es la del aficionado, hay la necesidad de que tengan una estructura organizativa desde el principio. Yo le digo a los profesores que van a montar un club, una escuela de fútbol, le digo, primero definen qué es lo que usted quiere hacer, cuál es el objetivo con la escuela que va a montar. ¿Usted va a montar una escuela de fútbol por filantropía? ¿La va a montar porque es que se entretiene, le gusta, ¿sí?, o la va a montar como un negocio? Tiene que definirla desde el principio. Si usted no la define desde el principio, hay desenreda a futuro. Y el otro elemento que normalmente le insisto a ese tipo de instituciones que alimentan el negocio del fútbol es
tengan una preparación muy fuerte en términos de lo que son los derechos que están alrededor de los jugadores. Los jugadores empiezan a generar derechos económicos para su formación desde ahora, desde los 12 años. Y existen derechos que, una cosa son los derechos deportivos o los derechos federativos y otras son los derechos económicos de los jugadores. Y los derechos económicos de los jugadores se dividen en dos. Unos que son derechos institucionales, es decir, no los recibe el jugador, sino que los reciben las instituciones que lo formaron, con dos conceptos que están determinados en la legislación de la FIFA, que son los derechos de formación y el derecho de solidaridad. Los derechos de formación es que le dan un porcentaje en Colombia de 6 salarios mínimos por cada año a la escuela que lo formó, desde los 12 hasta los 23, hasta los 21 y se extiende hasta los 23. Si ese jugador es convocado a una selección Colombia, se duplica, son 12 salarios mínimos. Pero miren la inconsistencia que se da a nivel mundial. Afuera hay otra tabla. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Aquí vale 6 salarios por cada año. Estamos hablando de ¿qué? 6 por 8, 48, 4.800.000 pesos por cada año. Pero, si ese jugador debutara, caso concreto el mercado en el que estoy, en México vale $40.000. Entonces, ¿qué están haciendo? Para que mire cómo se teje esto de complejo. Los equipos mexicanos tienen sede de equipos en Colombia. Entonces los ponen a debutar aquí en Colombia porque ese es un derecho que solamente se causa cuando firma su primer contrato. Entonces debuta aquí en Colombia, lo pagan a 6 salarios mínimos, ¿no? Y no allá, que costaría $40.000. ¿Se fijan? Pero el jugador está haciendo la misma labor. Juega aquí y se va para allá. Es más, hay trampolines. Entonces ustedes, por eso es normal que ustedes vean un jugador que se va para México y de México acaba de salir uno que era de aquí en Nacional para el Porto. ¿Por qué? Porque son manejos económicos. Ahora, le termino redondeando. En materia tributaria, no se imaginan lo complejo del manejo y la triangulación que hacen de estas figuras. Es tal el nivel de ingenio que, si bien les ha ido cerrando la puerta, sabían ustedes que fueron condenados Messi, es más, Falcao, James, Cristiano, todos fueron condenados en España por la Hacienda española, porque hacen unas ficciones, unos movimientos para evitar pagar tributos. Van y registran sus derechos. Hay una firma que está en un paraíso fiscal. Y entonces desde allá es donde se negocian las operaciones para no pagarle al Estado. En Colombia, ni se diga, no hay ninguno de los jugadores grandes que tiene Colombia que tribute en Colombia. No tributan. Tributan en otra parte, pero no tributan en Colombia. Podrían decir que tributan aquí, pero no hacen. Y le voy a dar el siguiente dato, para que usted mencionaba ahora los exportadores, profesor. A Gareca, director técnico de la selección de Perú, un periodista peruano lo quiso comparar o lo censuró y le dijo, ¿y qué pasa con Colombia? ¿Por qué nosotros no tenemos resultados como los de Colombia? Y él lo que le dijo es, ¿cuántos jugadores tiene Perú en el exterior? Así le dijo, tenemos 30. Digo, ok, ¿cuántos tiene Colombia? 400. O sea, hay 400 jugadores colombianos en el fútbol mundial. Eso es una producción tremenda, pero de eso Colombia como tal no se beneficia desde el punto de vista económico. Ya me levantaron la tabla allí, entonces espero más bien en las preguntas de ustedes para poder seguir ampliando el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a invitar a los ponentes para que estén acá al frente. Vamos a aprovechar también este espacio para
entregarle al profe William este libro llamado Caminos Contables, problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación. Por el tiempo, pues vamos a recurrir a pocas preguntas. La primera que tenemos acá, que me pareció bastante interesante, es con relación a qué opinión tienen ustedes frente a la situación actual del fútbol femenino y la brecha salarial entre lo que ganan hombres y mujeres en este deporte. ¿Se escucha bien? Mire, es que la respuesta va con el mismo énfasis que yo le he querido dar a la intervención mía. Es que esto es un negocio. Y me muero de empezar a decirle, pero las mujeres no llenan los estadios. Y esto solo funciona cuando hay millones de personas frente a un televisor viendo el partido para poder que le lleguen derechos de televisión. Eso es crudo. Pero la realidad es que, insisto, ¿qué vamos a mirar del público? ¿Lo vamos a mirar desde el punto de vista de la emoción? Ah, no, sí, claro. Es más, desde el punto de vista de la emoción, a mí me parece que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque están jugando, tienen oportunidades. Ah, pero es que yo no tengo la posibilidad de tener el nivel económico profesional. Haces otra cosa. Entonces ya no estamos hablando de fútbol emocional. Entonces ya estamos hablando de fútbol desde el punto de vista del negocio. Y ahí tiene que haber la diferencia. Y si usted no tiene claro desde qué óptica va a mirar cualquier situación problemática del fútbol, frente a esos dos aspectos, se enreda para encontrar una respuesta. Yo insisto en el tema que tiene que ver conmigo. Quiero jugar fútbol, yo tengo perfectamente claro que es un producto. Y lo amo, claro, y digo, pero es un producto. Además, yo lo confieso aquí, ahora que no me escuchan. Ojalá no sigan eso. Ojalá no sigan eso. Yo se lo corto. Esperemos que no vea eso en YouTube, pero bueno, sí, porque no le va a cortar las alas. Si no quiere seguir, yo lo voy a apoyar. Pero desde el punto de vista racional, no. Hace un momento me preguntaba un compañero allá afuera, oye, qué complejo que si no tienen las relaciones no pueda jugar. Yo le decía, mi hijo tiene esa ventaja, que si él quiere jugar, él ya tiene arreglado ese problema. Si él quiere jugar fútbol, yo le arreglo el problema. Le garantizo que ese pelado a los 18 años va a jugar fútbol. Si quiere seguir ahí, cualquier, ojalá no. Pero volviendo al tema de las mujeres, ¿sí? Insisto, si la pregunta era desde el punto de vista económico, no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Y nos vamos a demorar muchos años para que esto rente. Para que ese fútbol sea tan atractivo como sucede con el otro. Es que son, ¿cuánto? Más de 100 años. No, yo solamente agregaría que, pues, recuerden una de las láminas que pasamos, que es la cadena de valor. Pues, lamentablemente, con el fútbol femenino sucede que la cadena de valores no existe. O sea, difícilmente transmiten los medios de comunicación, a duras penas pasan un partido. Obviamente no hay, digamos, grandes incentivos alrededor de, digamos, de lo que significa pues ya el espectáculo como tal. Por eso creo, y estoy en línea con lo que dice el profesor, o sea, en la medida en que no haya, digamos, una tasa de ganancia esperada para quien invierte en este deporte, es muy complicado. Fíjense que en el caso de la Liga Femenina de Colombia, el Estado tuvo que poner una parte para que se pudiera hacer un campeonato súper rápido. Yo creo que es un torneo que dura 2 meses. Y es que ustedes saben muy bien que todo eso generó a raíz de los escándalos que surgieron con el tema del acoso y el tema de las denuncias que hicieron las jugadoras de fútbol. Pero la DIMAYOR no iba a hacer el torneo. Posteriormente ya lo intervino el gobierno, la vicepresidenta de la República, etc. Pero era un torneo que nos iba a hacer y lamentablemente, pues es duro decirlo como dice el profesor, pero aquí hay una cadena de valor que es la que realmente dinamiza el deporte y lo vuelve, digamos, lo magnifica desde la perspectiva pues, de negocio y como
actividad que es, digamos, rentable dentro de una cañada. La siguiente pregunta es con relación a un tema que se ha discutido sobre el canal premium del fútbol profesional colombiano. ¿Creen ustedes que esto aporta al sostenimiento de los clubes de derecho de televisión o quién es realmente el beneficiario de este tipo de hechos? Bueno, yo diría que, digamos que eso está en línea de lo que pasa digamos, en el mundo. Es más, por ejemplo, en Sudamérica, Argentina y Brasil, por ejemplo, la gente paga por ver, o sea, se paga por ver un partido, o sea, usted a través de la plataforma del celular puede pagar y ver el partido que quiera. En Argentina, por ejemplo, la Superliga, digamos, se vende como un producto, eso vale creo que 30 pesos argentinos mensuales, donde la gente paga y ve los partidos que quiere ver. Lo mismo pasa en España, que la gente paga por el partido que quiere ver. Entonces, eso del canal premium va en línea de lo que se está dando, digamos, en otros países. Lo que pasa es que yo no sé hasta dónde sea un producto que pueda tener sea masivo, sea un producto masivo. Los estimativos que hace la DIMAYOR dicen que realmente esto al principio del primer año puede generar, no sé, como un 30-40% de los ingresos estimados, de la medida en que eso va teniendo una tasa de penetración mucho más amplia con el público. Cuando esto salió, han hecho encuestas en los medios de comunicación y prácticamente el 90% de la población dice que no va a pagar por ver un espectáculo que para muchos no es bueno. Pues, todavía en nuestro medio pues hay muchos detractores del fútbol, pero hay mucha gente que cree que el fútbol es de buena calidad, pero definitivamente es un canal interesante para el financiamiento de los equipos de fútbol en la medida pues, que haya unos criterios un poquito más homogéneos en cuanto a la distribución. Yo creo que es una alternativa, es una posibilidad. Ese canal iba a empezar ahora en agosto, no sé qué pasó y postergaron el inicio, pero creo que es parte precisamente del desarrollo de esta industria que cada vez pues, tiene una tasa de penetración mucho más amplia y donde prácticamente el que quiera tener la posibilidad de ver un partido pues, puede pagar por él, como sucede, como les decía, en otras ligas, incluso esto es un modelo copiado en los Estados Unidos donde ha dado mucho resultado a través del baloncesto, del béisbol, etc. Ese producto genera tensión en el mercado. Es decir, hay un grupo diciendo, como dice el profe, yo no voy a pagar. Y el otro dice, y va a ser la única forma en que usted lo va a poder ver. Entonces, ¿qué queda en la mitad? La emoción. Mire, yo creo que la gente lo va a pagar. ¿Por qué? Porque este fútbol es vida. Para acá, nosotros. Más, aquí en Antioquia, que esta es una de las regiones más futboleras que hay en Colombia, aquí se respira ese fútbol de una manera impresionante con relación a otras zonas del país. Y de momento van a decir que no, pero insisto, llega el momento en que le va a decir que sí. Ahora, lo tienen que sacar como producto buscando maximizar las utilidades para los que están dentro de esa cadena de valor, porque las publicidades también de los patrocinadores o los que pautan termina siendo tan costoso, llega a un nivel que ya es tan costoso que les está costando venderse en esa parte. Entonces tienen que equilibrar ahora entonces para buscar el canal exclusivo para todos. Yo insisto, en esa tensión yo creo que va a salir ganando la propuesta del proyecto. Bueno, agradecemos a los profesores por compartir esta experiencia con nosotros y su conocimiento, así como a todos los participantes por su asistencia. Recuerden que están cordialmente invitados al 6º conversatorio del seminario JICO, el cual abordará la contabilidad social. Se llevará a cabo el 20 de agosto en el auditorio 10213 de la Ciudad Universitaria a las 2 de la tarde. No olviden inscribirse previamente en la aplicación de la facultad que permite que se realice el seguimiento y poder enviarle a su correo electrónico una constancia de asistencia en caso de que asistan al 80% de las sesiones.
Las demás preguntas pues se las vamos a dejar al equipo organizador. Hay bastantes preguntas para ver cómo a través de las memorias del evento se puede dar respuesta por parte de los ponentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.